Israel cometió un genocidio en Gaza. Mató a decenas de miles de niños. Por lo tanto, Israel es un estado terrorista. Lamentablemente, este es el triste hecho. Donald Trump en su discurso de guerra ha pedido abiertamente un cambio de régimen. Ha pedido a los iraníes que se subleven contra su propio gobierno. La idea es que esta decapitación del liderazgo conduciría a un vacío. Pero los analistas sobre Irán han dicho que lo más probable es que el liderazgo de la vieja guardia, que sería más nacionalista, ocupe ese espacio. También hay informes sobre la conversión de Irán en un estado guarnición como Corea del Norte, desviando esencialmente recursos más importantes del uso civil y económico hacia usos militares. Me pregunto qué piensas al respecto. Irán es una entidad política muy institucionalizada. El asesinato del líder supremo es una atrocidad. Asesinar a jefes de Estado extranjeros es un comportamiento extremadamente peligroso, provocador, imprudente e ilegal. Regodearse en ello es más que vulgar. Pero eso no acaba con un gobierno. No habrá tropas estadounidenses ni israelíes en Irán. Un ataque que mate literalmente al jefe de gobierno no va a cambiar al gobierno iraní. Básicamente, pondrá la política en modo de guerra, lo que significa que la Guardia Revolucionaria Islámica estará al mando. No se rendirán. Entienden que tienen más misiles que Israel y que Estados Unidos tiene defensas antimisiles. Así que esta idea de cambio de régimen por parte de Estados Unidos e Israel, como tantas otras acciones delirantes de Estados Unidos e Israel, está esencialmente condenada al fracaso. La última vez que Estados Unidos hizo una invasión total en la región fue en Irak en 2003, lo que provocó una desestabilización masiva de la región, incluyendo la creación de fuerzas como el Estado Islámico, que ahora se ha convertido, o tal vez incluso antes, en aliado de Estados Unidos. Paradójicamente, ¿qué tipo de inestabilidad ve en la región, dado que la respuesta iraní ha sido bastante extensa, atacando en gran medida los activos militares estadounidenses en el Golfo Pérsico? Los funcionarios iraníes han dicho que en defensa de su país no habría líneas rojas, o cada vez menos, lo que indica que esto podría escalar a una confrontación directa con los países del ZCC. ¿Qué tipo de desestabilizaciones prevé? Bueno, el primer punto, obviamente, es que los estados del Golfo son estados semi-estados de los Estados Unidos o, en algunos casos, esencialmente estados vasallos. Albergan al ejército estadounidense. Y esto siempre es de doble filo, o incluso tal vez de un solo filo, con una hoja en la garganta, que es que albergar al ejército estadounidense no significa que estés protegido por los Estados Unidos, sino que eres un vasallo de los Estados Unidos. No puedes oponerte a los Estados Unidos. Te derrocarán. Crearán una operación de cambio de régimen en su propio territorio. Tener bases militares estadounidenses significa tener operaciones de la CIA operando activamente en tu territorio. Esta es, lamentablemente, la situación de la región del Golfo. La región del Golfo no puede expresar su opinión y no la expresa. Irán está atacando estos activos estadounidenses y demostrando a la región del Golfo que, básicamente, el viejo adagio de Kissinger, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal, y esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Por cierto, recomiendo a cualquier país que, si no tiene una base militar estadounidense, ni lo piense. Si la tiene, invítelos a regresar a casa para que pueda tener soberanía. Siempre recomiendo a la India, en cada ocasión, que se retire del Quad, por el amor de Dios. Es absolutamente contraproducente para los intereses de la India jugar con Estados Unidos de esta manera. India es una potencia demasiado grande como para jugar con Estados Unidos. Esto es lo que los países del Golfo están viendo ahora mismo. ¿Y cuál es su opinión sobre el impacto de la respuesta iraní en Israel como Estado y sociedad? Estamos en los primeros días y mucho se decidirá en el campo de batalla. No soy un experto en estos temas, pero quienes he escuchado dicen que Irán tiene más misiles que Estados Unidos e Israel defensas antimisiles. Si ese es el caso, entonces lo que tenemos en los próximos días es una guerra de desgaste entre misiles y defensas antimisiles. Y dado que Estados Unidos no derrotará a Irán en este proceso, significa que Israel será muy vulnerable a los ataques iraníes, tal vez no la próxima semana, pero sí en las próximas semanas. Esta es principalmente una cuestión militar. Si el análisis es correcto, Israel y Estados Unidos no son capaces de destruir estos sistemas de misiles móviles subterráneos fuertemente protegidos y no son capaces de acabar con el régimen en sí.
significa que no hay un plan de juego para dentro de un par de semanas o más. Según todos los informes militares que escucho, Estados Unidos tiene 2 o 3 semanas de sus municiones en la región para llevar a cabo este bombardeo después de eso. ¿Quién sabe? Pero Estados Unidos de todos modos tenía un armario bastante vacío después de todas las otras guerras en las que Estados Unidos ha estado involucrado. La campaña israelí en Gaza que puso mucho estrés en los inventarios estadounidenses. La guerra de Ucrania así que hay mucha bravuconería, pero es muy posible que haya una claridad de esta situación en 2 o 3 semanas que muestre que si el primer ataque no lo hizo esta ha sido una propuesta perdedora. Eso es lo que escuchamos que le aconsejaron a Trump. Ya veremos. Uno de los objetivos aparte de desmembrar Irán es disminuir la influencia creciente o influencia en aumento de China y Rusia en la región. Hay 2 preguntas en ese frente. Una es qué tipo de apoyo darían Rusia y China a Irán dado Irán ha sido atacado. Se habla de sistemas de defensa antimisiles rusos que ya han sido transferidos, como el S-300, entre otros. También hay informes sobre sistemas de radar chinos para contrarrestar los misiles furtivos estadounidenses e israelíes. ¿Qué tipo de apoyo brindarían? Y en segundo lugar, ¿cómo podrían Estados Unidos e Israel disminuir la creciente influencia de Rusia y China en la región? Bueno, de nuevo, China y Rusia definitivamente apoyarán a Irán de diversas maneras. Algunas que conoceremos, otras que desconoceremos. Pero en términos de municiones, inteligencia, materias primas y financiación, Irán recibirá apoyo. No hay duda al respecto. Y esto se debe a que parte del objetivo de Estados Unidos es controlar las exportaciones de petróleo de Irán, que se destinan principalmente a China, porque Estados Unidos está intentando básicamente interrumpir el flujo de petróleo hacia China, ya sea desde Venezuela, Irán o Rusia. Así que esto forma parte de un plan de juego estadounidense descabellado que tiene a China en la mira, no a Irán. Digamos que Estados Unidos está completamente superado por la situación. En mi opinión, el enfoque de China en general es mantener la pólvora seca. China no se involucra directamente en guerras. Deja que Estados Unidos gaste billones de dólares en guerras. Deja que Estados Unidos se enrede en todos estos eventos. Deja que Estados Unidos caiga en ellos por sus propios medios. Entonces, China no luchará abiertamente, pero definitivamente apoyará a Irán. Quería preguntarle sobre el ambiente en Estados Unidos con respecto a esta guerra. Hemos leído sobre las protestas en Times Square en la ciudad de Nueva York. Si pudiera contarnos más sobre el ambiente con respecto a esta guerra en su país. Justo antes de que comenzara la guerra, las encuestas de opinión mostraron que alrededor del 20% del público apoyaba una guerra. La inmensa mayoría se oponía a la guerra. Trump hizo campaña en contra de las operaciones de cambio de régimen. Entonces lo que está sucediendo ahora, que es un programa de larga data de la CIA y el Mossad, no es lo que Trump le dijo a su propia gente. Trump mismo es impopular y cada vez más. Esta guerra acelerará el declive de su popularidad a menos que, contra todo pronóstico, Estados Unidos obtenga algún tipo de victoria. Incluso entonces, el impulso no sería significativo, pero es muy improbable que haya algún impulso, más bien habrá consecuencias políticas negativas. Si los combates se desarrollan como se anticipa, es decir, si Irán mantiene su posición e incluso gana ventaja con el tiempo a medida que se agotan los sistemas antimisiles, Trump posiblemente verá una caída en picado de su apoyo. Así que tenemos un régimen impopular que ya está perdiendo apoyo. Si tenemos elecciones abiertas en noviembre, Trump bien podría intentar impedirlo. Pero si se celebran según lo previsto, las perderá. Y eso será otro duro golpe político, porque será destituido por mayoría en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, en mi opinión, esta es una presidencia fallida. Lo he dicho desde el principio. Les he dicho a mis amigos indios, no le hagan caso a este hombre. No confíen en esta persona. No le hagan concesiones. No formen parte del grupo con él. Tengan cuidado. Manténganse alerta. Esta es una presidencia fallida. Y creo que así es como va a terminar. Vimos una protesta masiva durante el genocidio, particularmente en los campus universitarios de Estados Unidos. En contraste, durante el secuestro del presidente venezolano hubo manifestaciones muy discretas. Me pregunto si estas manifestaciones son extensas en Estados Unidos o si ni siquiera es un problema en la política interna. O, en otras palabras, el Medio Oriente ni siquiera es un problema en la política interna. Estoy seguro de que es un problema.
Pero la forma en que se convertirá en un problema es a través de los eventos de los próximos días. Si hay pérdidas de vidas estadounidenses, si los misiles iraníes atraviesan la cúpula de hierro de Israel, lo cual es muy probable, si hay un gran aumento en los precios del petróleo, lo cual es muy posible, eso le dará inmediatez a este problema. ¿Hay oposición a lo que está sucediendo? No lo sé. Hasta el domingo por la mañana, hora mía, si eso se está manifestando en las calles de todo Estados Unidos, pasé gran parte del día de ayer en la ONU, sin observar realmente lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos, así que no puedo darles un relato definitivo, pero en general será algo que se desarrollará a lo largo de semanas en lugar de horas en este caso. Solo para decir que también hubo una encuesta de Gallup que se publicó hace unos días que mostró que, por primera vez en la historia, más estadounidenses están del lado de los palestinos que del de los israelíes. Este es un cambio importante. Si no recuerdo mal, y puede que las cifras estén ligeramente equivocadas, el 41% dijo que estaba del lado palestino y el 36% del lado israelí. Esto representa un cambio drástico con respecto a hace unos años, cuando el apoyo a Israel era de aproximadamente un 60% y a Palestina de un 15%. Es un cambio trascendental. En mi opinión, Israel está cometiendo una especie de suicidio político con sus prácticas verdaderamente fascistas. Hablando de la ONU, grandes sectores de la población mundial, con razón en mi opinión, consideran que la ONU y el orden internacional basado en normas son muy ineficaces, especialmente cuando Estados Unidos decide invadir o bombardear países unilateralmente. Me pregunto qué opina sobre los mecanismos que la ONU podría implementar para contrarrestar esta guerra criminal e ilegal. Ayer estuve en el Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, los británicos me impidieron testificar, ya que había sido invitado, pero como son tan defensores de la libertad de expresión y el debate abierto, me impidieron hacerlo. Tenían la presidencia del Consejo hasta ayer. Por cierto, por muy mal que se porten Estados Unidos, en mi opinión, los ingleses son aún peores. Solía decir que los británicos son peores, pero hace unos meses recibí un correo electrónico de alguien en Gales que decía, señor Sachs, no culpe a los galeses. No hemos hecho nada. Son los ingleses. Creo que los ingleses son los peores, de hecho, la gente más violenta, arrogante y obsesionada con el imperio del planeta. No saben que perdieron su imperio hasta este momento. Y, en cualquier caso, me impidieron testificar. Así que, solo estoy despotricando un poco. Pero, lo que vimos interesante ayer en el Consejo de Seguridad fue una gran división. La mayoría de los países culparon a Irán. Culparon a Irán por haber sido atacados. Fue extraordinario. Pero cuando lo analizaste, fue muy simple. Si Estados Unidos tiene una base militar en tu país, sigues la línea propagandística estadounidense. Y hay, según mis cálculos, 8. De hecho, tengo la lista aquí. Bahrein, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Panamá, Reino Unido y Estados Unidos, que tienen bases militares estadounidenses o les otorgan derechos militares sobre las bases locales. Esos países culparon esencialmente a Irán porque son vasallos de Estados Unidos. Es muy difícil ser un país soberano con el ejército estadounidense en tu territorio. Este ha sido el truco de Estados Unidos desde el principio. Y es el truco en Europa, que es una región vasalla de Estados Unidos. Es el truco en el Golfo. Y entonces tuvimos los hechos absolutamente asombrosos de Letonia y Dinamarca. Estoy mirando mi lista hablando duramente sobre los ataques no provocados de Irán, ya saben, a través del espejo, completamente lo opuesto a la verdad. Sin embargo, eso es lo que sucede cuando te conviertes en un estado vasallo de Estados Unidos. Estados Unidos es el imperio británico de hoy. Es un imperio violento y rapaz que gobierna mediante ataques de decapitación u operaciones de cambio de régimen. Y si eres parte de ese imperio porque albergas al ejército, si eres parte de la OTAN porque tienes bases militares en el Golfo, no hablas con claridad. Y por eso la reunión de ayer en el Consejo de Seguridad, por un lado, fue una gran decepción porque la gente, estos embajadores simplemente no pueden defender la proposición más básica de la Carta de la ONU, que es el artículo 2, párrafo 4, que las naciones no pueden usar la amenaza de la fuerza o la fuerza contra otros estados soberanos de la ONU. No pueden defender eso. Los británicos, los franceses, los letones, los daneses, pero es un grupo muy particular. Y luego, cuando uno mira al mundo en su conjunto, bueno, esta alianza con Estados Unidos es alrededor del 15% de la población mundial.
El otro 85% no es parte de la alianza con Estados Unidos y deberían decir no, gracias. E India debería decir no, gracias. Y los ladrillos deberían decir no, gracias porque es una absoluta distorsión de la realidad. Es un imperio o sería un imperio y es uno mortal. Así que esto es lo que mostró ayer el Consejo de Seguridad de la ONU. No me doy por vencido con la ONU porque no quiero darme por vencido con el 85% de la población mundial. Ni siquiera quiero darme por vencido con los Estados Unidos porque podemos tener un cambio cuando toda esta ilusoria aspiración imperial finalmente se agote. Pero por ahora, ese es el recuento base. Si tienes el ejército estadounidense, probablemente vas a repetir como un loro la propaganda estadounidense. Quería terminar haciéndote una pregunta más amplia sobre Asia Occidental. ¿Ves la influencia y el poder de Estados Unidos en la región disminuyendo o está mucho más profundamente arraigado dado que hubo un tiempo en muchas revistas estaban hablando de alejarse de Asia Occidental? Fue alrededor del momento en que las fuerzas estadounidenses se retiraron de Afganistán y la retórica contra China estaba aumentando, la idea era centrarse más en Asia Oriental. Pero dado lo que ha sucedido en Siria, dado lo que hemos visto en los territorios palestinos ocupados, el debilitamiento de Hezbollah y lo que está sucediendo ahora en Irán, es justo decir que el poder y la influencia de Estados Unidos en la región están más profundamente arraigados. Ahora, yo no diría profundamente arraigados, pero la intención de Estados Unidos es seguir siendo el imperio regional. Y el motor para lograrlo es Israel. Entonces, la idea es que Israel debería ser la potencia militar regional. Pero podemos ver que este es un caso frágil, no una realidad. Por el momento, Estados Unidos e Israel sienten que tienen el monopolio de las armas nucleares en la región. Si bien ninguna de sus operaciones de cambio de régimen ha creado estados títeres estables, han derrocado efectivamente gobiernos desde Libia hasta Irak. Y en este sentido, hay una apariencia de dominio continuo. Y la región del Golfo, como acabo de explicar, debido a que tiene bases militares estadounidenses, es superficialmente bastante sumisa a los Estados Unidos. Pero todo esto es bastante frágil. Hay civilizaciones muy fuertes en la región. Por supuesto, esta es una cuna de la civilización. Irán no va a desaparecer en un ataque militar de 2 semanas. Turquía habla alto y claro porque el Imperio Otomano fue una fuerza a tener en cuenta y Turquía sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Egipto tiene 5.000 años como Estado unificado son 100 millones de personas. Es vulnerable pero no está sumisa a los Estados Unidos la región me siente que este es su maltrato que están recibiendo tuvieron dominio otomano durante cientos de años tuvieron dominio británico ahora tienen dominio estadounidense. Creo que en realidad desean soberanía. Entonces no creo que esto sea un final definitivo. Mi opinión es que Estados Unidos está luchando por su hegemonía global, pero no la está ganando porque la realidad es que ya estamos en un mundo multipolar donde Estados Unidos no tiene un control absoluto sobre nada, aunque todavía tiene un ejército muy poderoso. Desde mi punto de vista, por cruciales y dramáticos que hayan sido estos eventos en Irán, un evento igualmente crucial fue la visita del canciller Merz a China y ver a Merz observar con asombro la demostración de robótica que se estaba llevando a cabo en China. La verdad es que ningún país occidental puede hacer lo que China está haciendo. Esa es la verdad más profunda. China está guardando sus armas. No va a la guerra. No es tan estúpido como Estados Unidos. No está despilfarrando sus recursos como lo está haciendo Estados Unidos. Así que, hay un patrón más profundo aquí. Y espero que India siga esa línea también. Última palabra, si un iraní está escuchando este programa, como estadounidense, ¿cuál sería su mensaje? Bueno, mi mensaje es, por supuesto, tristeza, condolencias, simpatía. La gente en Irán debería entender que, como estadounidenses, estamos en contra de lo que está sucediendo. Estamos en contra de las maquinaciones de nuestra CIA. Estamos en contra de estas guerras. Estas no son guerras de estadounidenses. Estas son guerras del complejo militar industrial de Estados Unidos. Desafortunadamente, el pueblo estadounidense no tiene voz ni voto en esto ahora mismo, pero estamos trabajando para tener una.